es donde generalmente vamos a tener que dilucidar a qué se debe el distrés. Las personas que sobreviven a lo que es hantavirus o que no llegan a entrar en la fase cardiopulmonar, generalmente tienen un periodo de convalecencia larga, que puede durar inclusive hasta meses, que es lo que vemos también ahora en el COVID, ¿verdad? Entonces en el COVID hay personas que tuvieron cuadros leves de tratamiento ambulatorio, pero siguen, por ejemplo, con fatiga a los 1 año ya del diagnóstico, que es lo que llamamos ahora long COVID, ¿sí? Entonces, estos virus dejan un periodo de convalecencia largo con persistencia de síntomas que inclusive puede durar meses. Extrapolando nomás con otra infección viral, ¿verdad? En cuanto a lo que es la fase cardiopulmonar, se caracteriza sobre todo por presentar un cuadro agudo de insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica y que no responde al oxígeno. Y a eso generalmente se agregan alteraciones hemodinámicas graves. Entonces, que cuando el paciente, por ejemplo, está hipotensando o está, ¿cómo decirle? Está ya comprometiendo la parte hemodinámica, ya está hipotenso, taquicárdico, ¿cuál es el primer paso para revertir o tratar de revertir ese shock en el que está entrando el paciente? ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Se hace resucitación con qué? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Están pensando? ¿Qué es lo que generalmente se le hace a un paciente cuando está hipotenso, taquicárdico y está entrando en shock? Se le va a cargar, exactamente. Entonces, le voy a tratar de resucitar con fluidos, una resucitación con fluidos. Si no responde a eso, voy a tener que usar ya inotrópicos, ¿verdad? Pero lo primero que se hace es cargar, cargas de suero fisiológico. Pero, ¿qué pasaba en el distrés? ¿Cómo estaba el pulmón? Y tenemos, doctora, un edema pulmonar. Y tenemos un edema pulmonar, ¿sí? Acuérdense que el edema pulmonar existe como entidad y no siempre es edema agudo de pulmón de causa cardiológica. Hay edema pulmonar de causa no cardiológica y ese suele ser el distrés, ¿sí? Entonces, edema pulmonar es una entidad y tiene varias causas. Las causas pueden ser cardiológicas y no cardiológicas. Acá el edema pulmonar es no cardiogénico, ¿sí? Entonces, tenemos un edema pulmonar y si el paciente está hipotensando y yo le cargo, yo voy a empeorar ese distrés, ¿sí? Entonces acá, si yo sospecho que hay un distrés, yo le tengo que cargar al paciente, pero con mucho cuidado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces eh, tengo que hacer pequeñas cargas y evaluar lo antes posible la utilización de inotrópicos, en el caso de que no revierta, ¿sí? Entonces, a un paciente que está con distrés, yo no le puedo cargar nomás sin tener ningún control, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. En el distrés que hay edema pulmonar. No siempre el edema pulmonar es cardiogénico, ¿sí? En este caso, es de causa infecciosa. Entonces, cuidado con hacer las cargas cuando estamos ante un distrés. ¿Por qué? Porque capaz queremos solucionar la inestabilidad hemodinámica, pero estamos complicando aún más el distrés. Le estamos cargando más al paciente. En esta en esta fase la letalidad es aproximadamente del 50%, o sea, aproximadamente la mitad de los pacientes si llega a esta fase fallecen. Es muy alta la letalidad. Y en Asia inclusive se describió que tenía ya afectación multisistémica, afectando también
lo que sería el riñón y el sistema nervioso. Entonces, tratar de no llegar a lo que es la fase cardiopulmonar, y si llegamos a esta fase, tenemos que saber el manejo de esta patología, sobre todo para manejar un distrés cuando el paciente está con alteraciones hemodinámicas, vamos a hacer de todo un arte, ¿sí? Yo quiero solucionar algo, pero al final empeoro la otra patología que tengo. En cuanto a los auxiliares del diagnóstico, en el laboratorio tampoco hay nada patognomónico o que nos llame la atención como para el diagnóstico certero de hantavirus, ¿verdad? En los periodos más agudos, en el periodo prodrómico, vamos a tener una eritro normal, los glóbulos blancos pueden estar normales o ligeramente aumentados, nada muy específico. En la etapa temprana de la fase cardiopulmonar, o sea, voy a saber ya si el paciente se está complicando o no, cuando los leucocitos están aumentando, ya aumenta el hematocrito. El hematocrito generalmente puede ser también por hemoconcentración. Entonces, como el paciente está perdiendo líquido a tercer espacio, podemos ver el aumento del hematocrito por eso. La presencia de blastos circulantes también puede estar presente en esta fase temprana de lo que es el periodo cardiopulmonar. Plaquetopenia, hay hipoalbuminemia, y con la hipoalbuminemia lo que hacemos es empeorar también el edema a nivel pulmonar. Aumento de LDH y aumento de las transaminasas. Tampoco nada muy específico, ¿sí? Vemos entonces que prácticamente altera las tres series. Tenemos el aumento de los leucocitos, la disminución de las plaquetas, aumento de LDH y de transaminasas. Y en la radiografía de tórax vamos a ver infiltrados pulmonares bilaterales. Acá podemos ver infiltrados pulmonares en ala de mariposa, podemos ver infiltrado intersticial bilateral difuso, podemos ver de varias formas o describir de varias formas. ¿Qué le llama la atención en esta radiografía? ¿O cómo describirían esta radiografía? Infiltrado en ala de mariposa, ¿verdad? ¿Te parece intersticial, alveolar? ¿Qué tipo de infiltrado te parece? Intersticial, ¿verdad? Entonces un infiltrado intersticial bilateral, podemos decir en alas de mariposa o en campo medio e inferior de ambos pulmones, ¿verdad? Entonces un infiltrado intersticial. Y acá, que generalmente en COVID veíamos así. En vidrio esmerilado. Hay zonas de vidrio esmerilado, pero en realidad es un infiltrado intersticial bilateral. A esto es lo que se le llama pulmón blanco, ¿sí? Entonces, un paciente que generalmente en la placa vemos una opacidad inhomogénea de vértice a base bilateral, lo más probable es que el paciente esté con un distrés, ¿sí? Y en la tomografía vemos de la misma forma, un infiltrado intersticial bilateral, y podemos ver también broncograma aéreo en ciertas zonas donde ya hay más condensación, ¿sí? Pero se le suele llamar también pulmón blanco a lo que es el distrés. Entonces este es un paciente que está con un distrés. Nuevamente les puse este como para comparar, y acá nos muestra lo que sería, por ejemplo, una placa del hantavirus, ¿verdad? Son parcheados de infiltrado intersticial. Acá, lástima, tenemos solamente uno de los pulmones, ¿verdad? Pero es bilateral y generalmente se asemeja mucho a lo que es
el edema pulmonar. ¿Por qué? Porque esa en realidad es la fisiopatología, ¿sí? Veíamos en influenza, los infiltrados son más periféricos. En H1N1 hay mucho más condensación y COVID lo que no tenemos acá, pero se suelen ver también como en hantavirus y generalmente también vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. Bueno, para el diagnóstico, otra vez para recordar, lo que voy a pedir para confirmar el caso que ya habíamos visto es ELISA para detectar anticuerpos IgG e IgM. Puedo pedir también pruebas moleculares, la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Esto se puede pedir en coágulo o en órganos para detección del ARN viral, que es para eso que utilizamos este método. Generalmente cuando dice órganos, los órganos ya se obtienen de lo que es una autopsia. No es que se hace la biopsia de órganos como para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Lo que se usa son pruebas serológicas por ELISA para detectar anticuerpos IgG, IgM o las moleculares que son por PCR en coágulo. Y otro de los métodos que tenemos es en inmunohistoquímica, pero también en órganos obtenidos de autopsias. En general, para realizar el diagnóstico, hay dos periodos en donde vamos a tener mayor rentabilidad de la muestra, ¿sí? En el periodo agudo, las muestras que van a tener mayor rentabilidad son las de suero y coágulo, y en el periodo de convalecencia, que son ya cerca de los 30 días de enfermedad más o menos, las muestras de suero, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo o a la evolución de la enfermedad, es que vamos a utilizar ciertos materiales como para hacer el diagnóstico. Entonces, puedo pedir pruebas serológicas o pruebas moleculares para detectar la presencia del virus. Ya sean las serológicas, lo que voy a detectar es el anticuerpo y en las moleculares voy a detectar el material genético. ¿Cómo se maneja el caso? Acá no hace falta que ustedes conozcan, vamos a decirle, explayarse en todo, ¿verdad? Pero como para que quede más claro que no hay un tratamiento específico. O sea, no es que, el paciente tiene hantavirus, le tengo que dar tal remedio o tal medicamento. No hay un tratamiento específico. El tratamiento es de soporte. Básicamente lo que hacíamos también con el COVID. En general, los virus, si bien para el COVID hay antivirales que habíamos visto que se están estudiando todavía, ¿verdad? En general, las infecciones virales son de tratamiento sintomático. O sea, para el dengue, por ejemplo, no hay ningún tratamiento específico. Es controlar los signos de alarma, buena hidratación del paciente y tratar los síntomas. Si tiene fiebre o si tiene mialgia o dolores, se dan analgésicos, ¿verdad? Entonces, generalmente los cuadros virales se tratan sintomáticamente. Si vemos un poquitito cómo sería el manejo a grandes rasgos. En la fase prodrómica va a ser solamente tratamiento sintomático, que vimos que era bastante luego inespecífico y podíamos confundirnos con un cuadro gripal o con un dengue, ¿sí? Entonces, tratamiento sintomático nada más. Y en la fase cardiopulmonar, donde sí ya hay edema pulmonar, y acá ya les puse edema agudo de pulmón, pero no cardiogénico, ¿sí? Con insuficiencia respiratoria aguda y muchas veces el paciente puede entrar en shock. Entonces, edema pulmonar de origen no cardiogénico en este caso tenemos. Y lo que vamos a hacer es sí o sí instalar una vía venosa central, con lo que vamos a medir la presión venosa central y de acuerdo a eso vamos a ir cargándole o no a nuestro paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que no le tenemos que hidratar nomás, eh, vamos a decirle libremente, tenemos que tener en cuenta el edema pulmonar. Obviamente que si hay una insuficiencia respiratoria tengo que darle oxígeno, ¿verdad? Pero dijimos que en este caso eh, de edema pulmonar no cardiogénico no responde bien a la oxigenoterapia. Entonces probablemente ese paciente se va a tener que intubar y ventilarle con altas PIPs. Podemos usar suero glucosado, eh, si bien no es del todo
correcto utilizar suero glucosado para hidratar, pero en este caso se puede utilizar. Si ya no responde a las cargas o no podemos realizar cargas muy frecuentes, podemos pensar ya en algún tipo de inotrópicos. Podemos empezar, por ejemplo, con dopamina, que la dopamina también tiene un efecto diurético. Aparte de ser inotrópico, también actúa sobre el riñón. Entonces, lo que nosotros necesitamos es eh, aumentar lo que es la contractilidad del corazón. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad hemodinámica, pero también necesito que ese paciente orine. ¿Para qué? Para descargar ese pulmón. Entonces, con la dopamina generalmente puedo conseguir los dos efectos. Y si no responde a lo que es la oxigenoterapia, ya dijimos que probablemente vamos a tener que llegar a la asistencia respiratoria mecánica. Los controles, vamos a tener que controlar todos los signos vitales, sobre todo la oxigenación, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y también el estado de conciencia. Entonces, ante cualquier deterioro del estado de conciencia, es mandatorio conectarle al paciente a ventilación respiratoria mecánica. Y ya dijimos que si el paciente sale del cuadro, ya sea en la fase prodrómica y sobre todo en la cardiopulmonar, hay un periodo de convalecencia de 2 a 8 semanas en general, pero puede durar meses inclusive, ¿sí? Generalmente no deja secuelas, pero el periodo de recuperación suele ser un poco extenso, ¿verdad? En algunos casos, no en todos tampoco. Bueno, algunas medidas para prevenir la infección por hantavirus y sobre todo va a ser instruir a la población del modo de transmisión de la enfermedad, ¿sí? Si uno no conoce la enfermedad y no sabe cómo se transmite, no se va a poder cuidar. Entonces, lo mismo que pasó con el COVID, primero nos dijeron, o primero los estudios decían, ¿verdad?, que se transmitía tanto por vía respiratoria como por fómites, que es a través de contacto de objetos contaminados, pero se vio que por fómites era muy baja la probabilidad, muy escasa probabilidad, y sí más por la respiratoria, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos prevenir. Entonces, instruirle a la población, ustedes ahora ya saben, ya conocen el hantavirus, saben ya cómo se transmite, entonces pueden recomendar ya ciertas cosas, ¿sí? Sobre todo a las personas que suelen viajar hacia la región occidental, o sea, el Chaco. Entonces, hay ciertas actividades de riesgo como camping, pesca, las tareas rurales en sí, limpiezas de ambientes rurales cerrados o en galpones. Entonces, si el paciente es capataz o de repente es limpiador de algún establecimiento en el Chaco, vamos a tener que pensar en hantavirus si ese paciente tiene los síntomas compatibles. Extremar las medidas de protección en las zonas enzootícas, perdón, para evitar el contacto sobre todo con excretas de roedores. O sea, si vamos a tener que limpiar o algo así, como dice acá al final, si vamos a limpiar un área cerrada, tenemos que mojar el ambiente o las superficies con agua y lavandina. Entonces, de esa forma evitamos que se forme el polvo, que finalmente es lo que se inhala y hace que se adquiera el virus por vía respiratoria. Si se van a realizar las actividades rurales o de limpieza, se puede utilizar mascarilla tapando nariz y boca y lo más importante es no barrer ni aspirar áreas contaminadas con excrementos de roedores visibles, ¿verdad? O sea, si yo veo que hay excrementos o ciertas secreciones de roedores, tengo que limpiar primero eso con agua y lavandina y tratar de no barrer o de no hacer polvo como para no inhalar esas partículas. Como dijimos, puede ser también por contacto de eso, entonces tenemos que evitar meter pasto en la boca o ramitas en la boca, o de repente la gente del campo utiliza estos tipos de elementos como para limpiarse los dientes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al hacerse heridas en las encías, pueden penetrar a través de esa vía las partículas virales. También, si a los trabajadores
informarles de esta patología, decirles cómo se transmite y sus jefes le tienen que dar elementos de protección para realizar estas tareas, sobre todo de limpieza. Evitar el acceso de roedores a los domicilios, o sea, mantener puertas, ventanas cerradas en lo posible o poner los tejidos, ¿verdad? Como para que los animales no entren en los domicilios. No acumular basuras ni generar escombros, apilar bien las leñas de modo a que eso no sean ciertas áreas donde los roedores quieran anidar, ¿sí? Otra cosa, control de roedores, pero no se recomienda poner trampas para roedores. ¿Por qué? Porque hay veces que esos animales muertos, al manipularles, también pueden transmitir el virus. Y si se va a manipular, tiene que ser con protección, guantes y mascarilla, por lo menos. Bueno, ¿qué tal hasta acá? Ya saben algo de hantavirus. Bueno, y la leptospirosis también es una enfermedad transmitida por roedores, pero sobre todo es por la secreción contaminada, es la orina, sobre todo de los roedores. Por eso es que se recomienda que cuando se van a tomar, por ejemplo, qué sé yo, cerveza, que son en latitas, que esas latitas suelen estar, vamos a decirle, apiladas o guardadas en ciertos depósitos, ¿sí? Eso se debería de lavar antes de utilizar. Ya sean las latitas de cerveza, le digo porque probablemente es lo que más les interese, ¿verdad? Pero qué sé yo, latas de durazno o de arveja o de choclo, ¿verdad? Todo eso hay que darle una buena lavada antes de abrir el envase, ¿sí? O antes de consumir desde ahí, porque generalmente pueden estar contaminados con la secreción de ciertos roedores, ¿verdad? Que pueden estar presentes en los depósitos, que de repente nosotros no tenemos control sobre eso. Entonces conviene nomás lavar estos envases que sí se pueden lavar, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. ¿Alguna duda, pregunta? Que rinden o que mañana porque están muy callados. O no rinden nada. Hola. Hola. ¿Están por ahí? ¿Continuamos o dejamos nomás acá? Yo no tengo problema. Mañana no tenemos examen, doctora. No tienen examen, entonces están distraídos por algo nomás. Bueno, el otro tema es tabaquismo y es bastante cortito también. O sea, hoy la clase no es larga. Bueno, tabaquismo es una patología y se le considera una enfermedad. O sea, el CIE-10 le da un código que, vamos a decirle, que da el diagnóstico. Generalmente es uso o consumo de tabaco, ¿sí? Entonces, el tabaquismo se considera una patología. Entonces, si el paciente es fumador, yo tengo que poner en el diagnóstico tabaquista, porque es un diagnóstico o es considerada una enfermedad. Bueno, en cuanto a lo que es el tabaquismo, la Organización Mundial de la Salud generalmente estima las muertes relacionadas por tabaco y ellos calculan que aproximadamente 4,9 millones de personas mueren al año por consecuencias del tabaco. Si eso se hace, vamos a decirle, como una tendencia, se calcula que en el año 2023 eso va a subir inclusive al doble. Entonces se van a producir 10 millones de muertes en los individuos que fuman ahora. Entonces, los que fuman actualmente tienen mayor riesgo de morir, ¿sí? Y en lo que es la estadística para el año 2030, entre los tabaquistas se calcula que el doble de personas van a morir por año, ¿sí?
De 4,9 millones vamos a pasar a 10 millones de muertes por año. Sobre todo, ¿dónde se ve eso? En los países desarrollados, donde el tabaco es, vamos a decir, la causa del 35% de las muertes, y sobre todo se ve en varones de edad media que son, vamos a decirle, económicamente activos, ¿verdad? Y más de la quinta parte en la vejez. Obviamente, ya en las personas añosas, el riesgo de muerte es mucho mayor, más por complicaciones de otras cosas, sumado a lo que son las enfermedades causadas por el tabaquismo. Entonces, es una de las causas, o vamos a decirle, más numerosas en cuanto a lo que es causa de muerte a nivel mundial, y sobre todo en países desarrollados. Al tabaquismo se le considera una enfermedad adictiva y crónica, y es la primera causa de muerte evitable. Primera causa de enfermedad, porque vamos a estudiar EPOC, que vamos a decirle, una de las causas más importantes del desarrollo de EPOC es el tabaquismo. No es la única, pero es la más importante o la más común. Entonces, el tabaquismo es una enfermedad adictiva, vamos a ver por qué es adictiva, y crónica. Y produce enfermedad y muerte evitables. O sea, si se deja de fumar, disminuye el riesgo de enfermedad y disminuye el riesgo de muerte. En Estados Unidos, que son los que más cifras suelen tener, ¿verdad? Aproximadamente 435.000 muertes cada año se dan por el tabaquismo. Como sabemos, o como saben, el tabaquismo causa múltiples tipos de cáncer, cómo altera todo lo que es a nivel cardiovascular. Está relacionado a muchas enfermedades cardíacas, está relacionado a accidentes cerebrovasculares, a complicaciones del embarazo, porque ahora cada vez más mujeres fuman. Está relacionado a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y a muchas otras enfermedades. ¿Qué tipos de cáncer podemos relacionar al tabaco o al uso del tabaco? Aparte del de pulmón. Laringe bucal. Laringe, bucal o del piso de la boca o de lengua. Bien. Otro. Bueno, parece que voy a hacer monólogo nomás en la clase. Bueno, ¿por qué la OMS habla de cronicidad? Porque le considera una enfermedad crónica, valga la redundancia, y le considera una dependencia por el tabaco. Entonces, la OMS le cataloga al tabaquismo como una enfermedad crónica que en realidad el CIE-10 le nombra como dependencia por el tabaco. Porque es adictiva. El 80% de los fumadores se vio que tiene una dependencia física. Esa adicción o esa necesidad o esas ganas de fumar es por la nicotina. Eso es lo que crea la adicción y hace que el fumador quiera fumar, vamos a decirle, siempre, ¿verdad? Y se vio también que debido a alteraciones ya a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las neuronas del área tegmental del mesencéfalo, se vio que hay ciertas lesiones estructurales que predisponen para otro tipo de dependencia social, psíquico, gestual y sensorial. O sea, el paciente va a ver, o el fumador, van a ver ciertas actividades, por ejemplo, que le van a dar más ganas de fumar, ¿sí? Qué sé yo, reuniones sociales, o cuando uno estudia y está muy estresado y de repente eso le sirve de desestrés, ¿verdad? O a veces después de comer,
o inclusive algunos en el baño, ¿verdad? Entonces, hay ciertas características que alteraron esas neuronas que se asocian a dependencias o a relacionar el tabaco con ciertas actividades. Pueden ser sociales, pueden ser psíquicos, gestuales y sensoriales, ¿sí? Entonces, es una adicción y esa adicción se da sobre todo por la nicotina que está presente en el tabaco, una de las sustancias. Si estudiamos lo que son las sustancias tóxicas presentes en el tabaco, se detectaron más de 4.500 sustancias, ¿sí? El tabaco está, vamos a decirle, muy bien estudiado en cuanto a al tipo de sustancias que hay y que producen esas sustancias. Ahora, comparando con lo que son los vapeadores, por ejemplo, en donde se utilizan ciertos tipos de líquido que en realidad no tienen ninguna regulación ni ningún control. Entonces, probablemente son mucho más dañinas que inclusive el tabaco. ¿Por qué? Porque son sustancias que no se conocen, no sabemos todavía lo que pueden causar a la larga. Entonces, estamos ante algo básicamente desconocido todavía, ¿verdad? Y la regulación de la venta de esos líquidos que se utilizan no está regulado. O sea, no sabemos qué en realidad le ponen, ¿sí? Entonces, no está recomendado utilizar el vapeador ni ningún otro tipo de cigarrillo electrónico como para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque tiene igual nicotina, porque sigue dando ese efecto de adicción. Si yo vapeo, siempre voy a querer vapear. Tengo esa adicción. O sea que no es un método válido como para dejar de fumar, ni como para dejar de fumar menos cigarrillos normales. Entonces, dentro de lo que son las sustancias tóxicas presentes en lo que es el tabaco, hay más de 4.500 que se conocen y que saben que producen. De esas, las más estudiadas y las más dañinas son el monóxido de carbono, la nicotina, las nitrosaminas, los alquitranes y las sustancias oxidantes. Esas son las que con mayor frecuencia fueron estudiadas y las que producen en realidad la enfermedad tanto en el fumador activo como pasivo. Eso también es importante recordar. Y si yo vivo con personas que no fuman, tengo que respetarle a esa persona y no fumar dentro de la casa o no fumar a su alrededor en el caso de que ellas no quieran, ¿verdad? Entonces, el fumador activo le afecta al humo, pero al fumador pasivo también le afecta e inclusive de repente mucho más que al activo. Vamos a ver por qué. Y se explica por esto. En lo que genera, vamos a decirle, el tabaco son dos tipos de corriente. Una corriente principal y una corriente secundaria. Y vamos a dividir en tres partes lo que es el cigarrillo. Vamos a dividir en una zona de combustión, que es en realidad donde se prende el cigarrillo, la zona de condensación, que es el área 2, y el filtro que tenemos ya como área 3 y que es lo que el fumador pone en la boca, ¿sí? Entonces, la corriente principal es aquella que se produce de la combustión y va pasando por la zona de condensación, atraviesa el filtro y eso es lo que se genera como corriente principal. Y la corriente secundaria es la mayor cantidad del humo que surge de la combustión del tabaco en sí, ¿sí? Y es la que más produce humo, la que más sustancia tiene y la que peor probablemente hace a lo que es la salud, ¿sí? El que fuma está expuesto a las dos cosas. El que fuma está expuesto a la corriente principal y está expuesto también a la corriente secundaria, o sea, doble exposición. Algunas sustancias por nombrar son las más importantes que habíamos nombrado anteriormente, pero vamos a ver sobre todo su toxicidad o qué efecto tiene. El monóxido de carbono sabemos que inhibe la respiración y eso básicamente se puede explicar, suele ocurrir todavía lastimosamente en ciertos hogares donde se calientan las habitaciones en invierno con estos braseros. Entonces en lugares cerrados donde se prenden ya sea carbón o leña, y eso produce monóxido de carbono, el paciente puede morir de asfixia, ¿sí? ¿Qué hace el monóxido de carbono?
tiene mucha mayor afinidad por la hemoglobina, entonces compite con el oxígeno. Entonces, si hay monóxido de carbono y oxígeno, la hemoglobina va a querer unirse con el monóxido de carbono. Entonces, básicamente se produce una asfixia. Otro de los componentes es el amoníaco, que lo que causa es irritación del tracto respiratorio, como muchos otros de lo que vamos a ver acá. El sulfuro de hidrógeno también causa irritación, la piridina también causa irritación. Otro de los componentes importantes ya vimos que es la nicotina, que induce esa dependencia, y la nicotina también es lo que afecta a la parte cardiovascular y a la parte endocrinológica también. La acroleína, que es uno de los componentes que también está presente en el humo del tabaco, es ciliotóxico. Ciliotóxico inhibe lo que es la función de los cilios, que es barrer todo lo que es el aparato respiratorio. Entonces hay disminución del aclaramiento pulmonar, o sea, no hay una buena limpieza de lo que es el árbol bronquial. Lo mismo que el cianuro de hidrógeno es altamente ciliotóxico, por ende también altera lo que es el aclaramiento pulmonar. El fenol es el agente que sobre todo está relacionado a producir tumores. Entonces, estos son, vamos a decirle, básicamente los agentes más estudiados y de acuerdo a la toxicidad que causan a nivel del aparato respiratorio como a nivel cardiovascular también. ¿Cuáles pueden ser algunas manifestaciones clínicas del tabaquismo activo? Ya dijimos que las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son las más frecuentes. ¿Cuál es el responsable de producir estos efectos cardiovasculares? El monóxido de carbono, que ya le estudiamos y vimos que compite con el oxígeno por la unión a la hemoglobina. Entonces, el monóxido de carbono es más afín a la hemoglobina, por tanto se une a ella y forma una sustancia que se llama carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina es la que afecta directamente a las células endoteliales, que son las células que recubren los vasos sanguíneos. Pueden producir necrosis, aumentan el depósito de colesterol, ¿sí? Y las calcificaciones. Y finalmente eso es lo que forman las placas ateromatosas, y eso es lo que contribuye a los infartos o a los infartos del corazón o a los accidentes cerebrovasculares. Entonces, el monóxido de carbono es el principal agente responsable de las enfermedades cardiovasculares, y esta es la explicación, ¿sí? Y inclusive ellos atribuyen un 33% de las enfermedades cardiovasculares o relacionadas a placas ateromatosas, atribuyen al consumo de tabaco. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas patologías? Cardiopatía isquémica, que ya dijimos, pueden ser infarto, puede ser accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, también podemos ver eso, o inclusive alteraciones a nivel de la aorta, como aneurisma de la aorta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dijimos que afecta a las células endoteliales y puede producir necrosis. Cuanto más joven se empezó el hábito de tabaco, mayor es el riesgo de estas enfermedades y mayor es el riesgo de que sea también en etapas precoces. Entonces, si alguien fuma o alguien conoce que alguien fuma, hay muchas, vamos a decirle, muchas ventajas para dejar de fumar. Entonces, y muchas desventajas de fumar. Entonces, como para que ustedes puedan recomendarle a su paciente, en realidad siempre tienen que recomendarle que abandone el hábito tabáquico en el caso de que sean fumadores activos. Si se abandona ese consumo del tabaco, disminuye el riesgo relativo de padecer las enfermedades en general, y el riesgo disminuye de forma evidente a los 5 años de la cesación, en donde a los 5 años de dejar de fumar, los riesgos son iguales a los de una persona que no fuma. ¿Cuáles pueden ser las enfermedades respiratorias relacionadas al tabaco? Sobre todo, estas se producen por radicales tóxicos del oxígeno, que son sustancias oxidativas, como dice su nombre, ¿verdad?
La principal enfermedad respiratoria relacionada al consumo de tabaco es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde aproximadamente el 85% de los casos es por consumo de tabaco. Cuando veamos EPOC, vamos a ver las otras causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero más del 80% es causada por el hábito tóxico del tabaquismo. En cuanto a otras enfermedades pulmonares relacionadas al tabaco, tenemos enfermedades intersticiales, que también le vamos a volver a nombrar cuando veamos las EPIT, las enfermedades pulmonares intersticiales en sí. Entonces, las enfermedades intersticiales relacionadas al tabaco son la histiocytosis X, la bronquiolitis respiratoria y la neumonía intersticial descamativa. Entonces, si el paciente es tabaquista y hay una enfermedad pulmonar intersticial, estas tres enfermedades voy a tener que descartar en ese paciente: la histiocytosis X, bronquiolitis respiratoria y neumonía intersticial descamativa. Bueno, en cuanto a lo que es la carga tabáquica, siempre es importante hacer constar eso en la historia clínica, la carga tabáquica. Solemos poner paciente tabaquista o ex tabaquista, porque yo le considero a un paciente ex tabaquista cuánto tiempo tuvo que haber dejado de fumar para que yo diga que ese paciente ya es ex fumador. Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, por lo menos tuvo que haber dejado de fumar un año para que yo le considere ex tabaquista. La carga tabáquica se calcula, tengo que preguntarle al paciente el número máximo de cigarrillos que fumó en un día y multiplicar eso por el número de años que fumó, ¿sí? Por más de que él te diga que fumó 40 cigarrillos en un día, pero ese día él estaba muy nervioso o tuvo algún problema o algo así, esa carga hay que considerar. Entonces, lo máximo que fumó en un día, por más de que haya sido un solo día, eso es lo que tengo que considerar. Se multiplica por el año que fumó en total y eso se divide entre 20 y me sale en paquetes años. Entonces, un ejemplo es una persona que fumó durante 10 años y el número máximo de cigarrillos que fumo en un día fue de 20 cigarrillos, me sale 10 paquetes año. A partir de 10 paquetes año, ya se puede considerar el diagnóstico de POC probable. Entonces, por lo menos tiene que tener una carga tabáquica de 10 paquetes año para que yo pueda hacer el diagnóstico probable de EPOC, ¿sí? Eso es en cuanto a carga tabáquica. Obviamente que si el paciente fuma y tiene menos de 10 paquetes año y ya tiene síntomas, obviamente que le voy a considerar también EPOC, ¿sí? Pero lo mínimo es 10 paquetes año. Otro tipo de manifestaciones clínicas o de enfermedades relacionadas con el tabaquismo son los tumores, ¿sí? Los tumores sobre todo están producidos por las sustancias químicas que son el alquitrán y las nitrosaminas, que son los principales responsables. Estos compuestos químicos lo que hacen es alterar los genes y, como ustedes se van a acordar de lo que era biología, habían genes supresores de tumores que muchas veces corregían eh, los defectos de ciertos genes, o cuando se producían mutaciones, estos genes corregían y evitaban que esa célula se volviera maligna. Entonces, estas sustancias lo que hacen es alterar esos genes supresores de tumores y por ende hay más propensión a desarrollar una malignidad o un tumor maligno, ¿sí? Entonces aceleran la división celular atípica, la división celular sin control y sin genes supresores de tumores. Entonces hay muchas más chances de que esa célula eh, tenga una característica típica y se divida descontroladamente, que finalmente es la causa de la mayoría de los tumores.
Por citar algunas sustancias relacionadas con el cáncer o carcinogénicas, tenemos todas las que tienen el anillo de benceno, que son benzoantraceno, o benzofluorantreno, o benzopireno, o dos anillos aromáticos, dibenzopireno o dibenzoantraceno, ¿sí? Tenemos otros tipos de compuestos, la quinoleína, el furano, que también ya habíamos hablado, y las nitrosaminas, que son las más frecuentes. Entonces, en general son los bencenos, la quinoleína, el furano y las nitrosaminas los que están relacionados a los cánceres producidos por el tabaquismo. Como ya les había preguntado, las neoplasias relacionadas al tabaco, pero no me están haciendo mucho, no me están haciendo mucho eco. Si bien mencionaron de pulmón, que yo les había dicho, me dijeron también de cavidad oral, de laringe, puede ser también de faringe, de esófago, es muy común, estómago, hígado, de páncreas también está muy relacionado al tabaquismo, de vejiga también muy relacionado al tabaquismo, más allá de que muchas veces no tenga, vamos a decir, una respuesta lógica o pensemos que es más en pulmón por el tema de que el humo eh, va más al pulmón y no tiene nada que ver con la vejiga, pero el cáncer de vejiga está muy relacionado a lo que es el tabaquismo. En menor medida el cervix uterino porque hay otra causa que es más prevalente que es el HPV y también puede estar relacionado con ciertos tipos de leucemias de precursores hemopoyéticos o de leucemias a nivel hematológico o cáncer a nivel hematológico, mejor dicho. Entonces, pueden ser neoplasias de diferentes órganos, no solamente de pulmón. Profe, Sí, y por ejemplo, si tenés una neoplasia de laringe o faringe, ¿es recomendable decirle al paciente que deje de fumar o sigue siempre, fumando? siempre luego es recomendable decirle. O sea, una vez que ya está instalado el cáncer, por más de que vos le digas que deje de fumar, probablemente ese cáncer ya no va a cambiar su curso, ¿verdad? Pero si todavía no afectó el pulmón, por ejemplo, o podemos estancar esa afección del pulmón, siempre es recomendable decirle al paciente que deje de fumar, ¿sí? Está bien, profe. Otros, los tumores, como dice acá, los tumores, las neoplasias asociadas con la exposición del humo del tabaco, ¿sí? Los que son producidos en sí por el humo del tabaco sí están relacionados, vamos a decirle, a por donde el humo pasa, por llamarlo de alguna forma o por acordarnos de alguna forma, ¿sí? Entonces los producidos por el consumo del tabaco son pulmón, laringe, esófago y cavidad oral. Y los que se asocian al consumo del tabaco, dijimos páncreas, vejiga, riñón también. em, Cáncer de mama, se piensa que hay otros eventos más eh, que predisponen más para eso, pero también menciona el tabaquismo como eso y los que vemos ahí, ¿verdad? Que de repente no tienen mucha asociación, pero que, o mucha asociación lógica, pero sí están relacionados al consumo del tabaco, ¿sí? Hígado, colorectal, ya sea a nivel genital del hombre o de la mujer, y también a nivel colorectal, ¿sí? Entonces, se asocia con muchos tipos de tumores y están producidos generalmente por el consumo del tabaco, el de pulmón, laringe, esófago y cavidad oral. La nicotina en sí, que es una de las drogas más estudiadas, una de las sustancias, mejor dicho, más estudiadas de el tabaco, se vio que tiene efectos en ciertos fármacos o realiza interacciones farmacológicas con ciertos fármacos que vale la pena conocer y vale la pena acordarse. ¿Por qué? Porque muchas veces la medicación que le estamos dando al paciente
le puede empeorar ciertos síntomas, ¿verdad? O no conseguimos el efecto terapéutico que deseamos, o inclusive le puede exacerbar, ¿sí? O inclusive, vamos a decir, le puede disminuir el efecto. Entonces, de ahí la importancia y que generalmente no nos mencionan de estas interacciones farmacológicas de la nicotina. Si el paciente, por ejemplo, está recibiendo antidepresivos tricíclicos y el paciente fuma, esos antidepresivos disminuyen la concentración plasmática. Entonces, si yo le doy el antidepresivo y el paciente fuma y eso disminuye la concentración plasmática, probablemente yo le voy a tener que dar mayor dosis para que llegue al efecto terapéutico deseado, ¿sí? Los antagonistas H2, por ejemplo, que son el omeprazol, por ejemplo, de la bomba de protones, ¿verdad? Entonces, si el paciente fuma, tiene reflujo, el paciente fuma y yo le estoy dando omeprazol, el tabaquismo disminuye lo que es el efecto antiulceroso. Lo mismo que si el paciente está tomando benzodiazepinas, disminuye el efecto sedante y por ende voy a tener que darle mayor dosis para conseguir el nivel terapéutico. Lo mismo, los diuréticos, por ejemplo, furosemida o las tiazidas, disminuyen su efecto diurético al interactuar con la nicotina. El arloperidol disminuye también su efecto, que solemos usar para como más bien se utiliza como sedante, ¿sí? Pero también es un estabilizante del ánimo. La heparina, que sabemos que es un anticoagulante, disminuye su vida media y aumenta su eliminación. Entonces, si un paciente es tabaquista y está recibiendo heparina, probablemente vamos a tener que, si bien no se ajustan las dosis, pero vamos a tener un menor efecto terapéutico. El propanolol, que se utiliza como antianginoso, también disminuye su efecto. La insulina también disminuye su efecto. Lo mismo que el paracetamol, algo ampliamente utilizado. Y la vacuna contra la gripe tiene menor protección en cuanto a lo que son estas relaciones o estas interacciones farmacológicas de la nicotina con estos fármacos. Entonces, sería otra forma de, o otro motivo como para dejar de fumar, ¿sí? Entonces, muchas veces esas interacciones farmacológicas disminuyen el efecto de los medicamentos y voy a tener que dar en mayor dosis. O al dar la dosis correcta, no voy a obtener los efectos deseados, vamos a decir al 100%, ¿sí? Entonces, la nicotina puede interactuar con ciertos fármacos y esa es una listita de lo más utilizado por lo menos. En cuanto al tabaquismo pasivo, todo lo que habíamos visto antes es tabaquismo activo, pero dijimos que el tabaquismo pasivo o las personas que no fuman, pero que están en ambientes con fumadores, ya sea en el trabajo, en la casa o en el ambiente social, sufren también los efectos del humo y a ellos se les llama sujetos no fumadores sometidos al tabaquismo pasivo. Entonces, como escribe ahí, sujetos no fumadores que están en un ambiente contaminado por el humo del tabaco. Y acá lo que es importante recordar es que esas sustancias tóxicas están presentes en la corriente secundaria y son el 75% del humo producido por el cigarrillo. Entonces, no solamente es malo el humo que inhala el paciente o que aspira el paciente fumador, sino también el humo producido por la corriente secundaria, que es el 75% del humo producido por el cigarrillo, ¿sí? Entonces, por decirlo de alguna manera, el paciente fumador aspira al 35% y está expuesto otra vez al 75% del ambiente, ¿sí? Y el pasivo está expuesto al 75% del humo que está en el ambiente, que es producido por el cigarrillo. Ese humo tiene otra vez una característica y que es que las partículas son muy pequeñitas y a medida que son más pequeñitas pueden penetrar mejor en las vías respiratorias y en las vías respiratorias inclusive aún más terminales, o sea, ya más cerca del alveolo. Esas partículas miden 0,1 micras, entonces son mucho más fáciles de penetrar las vías respiratorias y por ende de causar
ciertas patologías. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas al tabaquismo pasivo? Inclusive ya se pueden ver desde la edad fetal. Entonces divide acá un poquitito en edad fetal, que puede producir en la mujer embarazada que está expuesta al humo del tabaquismo pasivo, que puede producir en el recién nacido, que puede producir en el niño y finalmente en el adulto. En el feto, el tabaquismo pasivo, tabaquismo se dice ahí, puede producir abortos espontáneos, puede aumentar la mortalidad prenatal e inclusive puede alterar el desarrollo del niño en cuanto a lo que es la estatura y el peso, ya cuando el niño crezca. Si vemos en el recién nacido, puede producir el síndrome de muerte súbita del lactante, puede estar relacionado a el tabaquismo pasivo. El incremento de la mortalidad postnatal, vimos que incrementa la prenatal y también la postnatal, y el bajo peso al nacer. Y este bajo peso al nacer predispone para un montón de patologías otra vez. En la mujer embarazada, predispone para placenta previa o para hemorragias placentarias o inclusive rotura de membranas o desprendimiento prematuro de la placenta, ¿sí? Que todos son riesgos de parto prematuro que finalmente va a dar un recién nacido que probablemente va a tener bajo peso, va a ser prematuro y va a tener un montón de enfermedades otra vez que van a ser más prevalentes en este grupo de pacientes. En el niño se pueden ver aumentos en las infecciones otorrinolaringológicas, aumento de bronquitis, predisposición para neumonía, crisis de hiperreactividad bronquial, tipo asmatiformes, o infecciones inclusive a nivel ocular. Y ya en el adulto podemos tener cáncer de pulmón relacionado a fumadores pasivos, o sea, en pacientes que nunca fumaron o que no eran tabaquistas, puede haber cáncer de pulmón, puede estar relacionado al tabaquismo pasivo. Enfermedad cardiovascular y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas sobre todo. Bueno, acá sí implemento otra vez una lista bastante extensa de lo que serían los tumores relacionados al pulmón, las enfermedades pulmonares no tumorales, ¿sí? Y acá le volvemos a ver a la histiocytosis X, que dijimos que era una enfermedad intersticial relacionada al tabaco. Los efectos en la infancia y en la adolescencia, los efectos en los adultos, los efectos cardiovasculares que dijimos o explicamos lo que es la generación de la ateromatosis, eso predispone a cardiopatía isquémica, a enfermedad coronaria, cardíaca coronaria, aneurisma de aorta, a enfermedad cerebrovascular, ictus, o enfermedad vascular periférica. Todo lo que afecte el sistema vascular. Ya vimos en el embarazo y vamos a decirle relacionado a lo que es ginecología, que puede producir el humo de tabaco. En el aparato digestivo puede haber un retraso en la cicatrización de lo que son las úlceras y un aumento de riesgo de recaída de las úlceras. Porque vimos también que la nicotina interactuaba con las bombas de protones, que es el conocido omeprazol. Entonces, eso puede aumentar lo que sería el retraso en la cicatrización de las úlceras y el aumento de la recaída de estas enfermedades. Por citar otras, inclusive puede estar relacionado con ciertos trastornos a nivel visual, las cataratas, y básicamente eso, ¿verdad? Les dejo ahí como para que lean el resto, pero es básicamente lo que ya fuimos mencionando. Acá menciona también disminución del estado de salud. El paciente cada vez va a tener más infecciones frecuentes, va a tener bronquitis, va a exacerbar su EPOC. Entonces todo eso incrementa lo que es el absentismo laboral e incrementa el uso de los servicios médicos o de los hospitales. Entonces siempre ellos tienen también muy en cuenta eso, el gasto que representa para lo que es la salud pública que estos pacientes fumen, ¿sí? El gasto que representa en cuanto al ausentismo laboral, si el paciente vive, vamos a decir, del día a día y no puede irse ese día al trabajo, ya pierde esa ganancia. Entonces siempre ellos también en las guías y todo suelen tener en cuenta también
la parte económica y sobre todo relacionada a la salud pública. Si hacemos un comparativo de las causas de muerte atribuibles al uso del tabaco, vemos que mayoritariamente son las de causa cardíaca. 9.000 casos de infarto están relacionados a lo que es el humo del tabaco. En cuanto a lo que es accidentes cerebrovasculares, 1.414 personas anualmente enferman de accidente cerebrovascular debido a el consumo del tabaco. En cuanto a los cánceres, acá separamos y ponemos el cáncer de pulmón, que prácticamente iguala la cifra a lo que son los otros cánceres. O sea, el cáncer de pulmón es más frecuente en fumadores, o es el cáncer prevalente en fumadores, pero también pueden haber otros tipos de cánceres que ya vimos, y en total 1.410 personas diagnosticadas de cáncer anualmente relacionadas a lo que es el tabaquismo. Neumonía, 102, tampoco una cifra despreciable, ¿sí? Y cuando habíamos estudiado neumonía vimos que los tabaquistas también son más propensos a infectarse por ciertos gérmenes específicos. En cuanto a lo que es en Paraguay, el 12,2% de todas las muertes que se producen en el país pueden ser atribuidas al tabaquismo. ¿Sí? Entonces, generalmente las causas más comunes son las cardiovasculares, ¿verdad? En ambos sexos. Entonces, de esas cardiovasculares sobre todo, y de las otras, en donde podemos poner la EPOC, a la neumonía, a los accidentes cerebrovasculares, el 12,2% pueden ser atribuidas al tabaquismo, ¿sí? Entonces, como sabemos, el tabaquismo es un hábito tóxico que puede prevenirse o que puede evitarse, y con eso evitamos ¿qué? Evitamos la morbilidad y también disminuimos la mortalidad, ¿sí? Entonces, generalmente se les llama enfermedades no transmisibles, ¿sí? La EPOC, el infarto, los accidentes cerebrovasculares, son todas enfermedades no transmisibles, pero que en alguna medida se pueden prevenir con ciertos cambios de hábito en la vida, y eso incluye eliminar o dejar los hábitos tóxicos, como el tabaquismo y el etilismo también, por mencionar otro. En cuanto a las muertes anuales, eso eran a las enfermedades diagnosticadas. Y este es en cuanto a las muertes anuales atribuibles al tabaco, a enfermedades producidas por el tabaco. Vemos que acá en este caso la EPOC es la que lleva la delantera, con 907 casos de muerte anual por EPOC. Le siguen las enfermedades cardíacas con 690 casos. Cáncer de pulmón, 600, similar a lo que son las enfermedades cardíacas. Otros cánceres, 400. Y ven acá el tabaquismo pasivo. Muchas enfermedades atribuidas al tabaquismo pasivo también forman parte de las causas de muerte anual a nivel país. Los accidentes cerebrovasculares ya en menor proporción, pero no despreciable. Y en último lugar tenemos las infecciones, la neumonía, que en realidad también están dentro de lo que es la EPOC, o en los pacientes que exacerban y tienen infecciones y ya tienen el diagnóstico de EPOC. Como les dije siempre en la guía, también ellos calculan el costo directo que tiene que un paciente que fuma tenga alguna patología relacionada al tabaquismo y necesite recurrir a un centro asistencial. Entonces eso implica
si hacemos en guaraníes, es aproximadamente en billones es la cifra, ¿sí? 1,5 billones de guaraníes por año. Entonces, por día mueren 9 personas, ¿sí? Y estas personas que mueren por día y enferman por día requieren de los sistemas de salud, y en las patologías relacionadas al consumo de tabaco, el gasto anual se calcula que es 1,5 billones de guaraníes, ¿sí? Para tratar ¿qué? Problemas de salud provocados por el tabaco. ¿Cómo se quiere tratar de paliar eso? Eso se quiere tratar de paliar justamente aumentando el costo de los impuestos que se le hace al tabaco. Paraguay es uno de los países que tiene impuestos al tabaco más bajos en comparación a los otros países. O sea, el cigarrillo, hablando mal y rápido, acá es muy barato. Entonces, cuanto más barato es el cigarrillo, se puede comprar más fácilmente, más cantidad de personas acceden a eso, ¿sí? Y la recaudación impositiva que es de esos impuestos no sirve ni para cubrir el 20% de los gastos que teníamos para atenderle a los pacientes que fueron afectados por el tabaco. Entonces, lo que se eh, con los proyectos de aumento de impuesto al tabaquismo, lo que se quiere conseguir es que esta recaudación impositiva aumente para que podamos tener más capital para poder cubrir los gastos directos de las patologías causadas por el tabaco y que sobrecargan el sistema de salud, ¿sí? Aparte de lo que ya les dije, que es a medida que es más caro el producto, menos gente puede acceder o puede acceder a menor cantidad. Entonces, esa sería una forma de disminuir también el consumo del tabaco, aumentando los precios. Eso tiene una mayor recaudación impositiva y que sirve para cubrir los gastos del sistema de salud. Acá nada más calculando lo que sería los costos por las enfermedades relacionadas al tabaco, ¿sí? De los pacientes que se tienen que internar por estas patologías. ¿Qué pasa si en Paraguay se aumenta el 20% de los cigarrillos, que es lo que generalmente se quiere pedir? Y se estaría implementando una de las medidas más efectivas para controlar el consumo del tabaco. Ya dijimos que va a disminuir la compra, va a disminuir la cantidad de cigarrillos que van a fumar los pacientes, inclusive algunos van a dejar de fumar por no poder comprar o por ya representar un gasto extra. Y si se logra esto, en 10 años más o menos, se podrían ver o evitar o disminuir 1000 muertes, 2900 infartos o eventos cardíacos, se podrían disminuir 845 accidentes cerebrovasculares o ACV, disminuir en 423 el número de cánceres y 27.000 años de vida perdido por muerte y discapacidad, ¿sí? Porque dijimos que generalmente los que fuman y los que suelen tener ya ciertas patologías están, si bien en una edad todavía económicamente productiva, y si ya están afectados por las enfermedades del tabaco, tienen un ausentismo laboral, baja productividad, entonces son pacientes ya con una cierta discapacidad, ya sea por los síntomas o por la gravedad en sí de las patologías que tuvieron, o accidente cerebrovascular o infarto, ¿sí? Bueno, y con esto terminamos lo que sería la parte de tabaquismo. ¿Alguna duda, pregunta? Sí. Sí hay, sí hay. Es el Pronaterm y se trabaja en el INERAM y en el Hospital de Clínicas actualmente. Es un programa donde el paciente, inclusive la consulta puede ser la primera por teléfono o presencial si el paciente desea.
tiene que ser, vamos a decirle, una decisión del paciente, no que llame, por ejemplo, qué sé yo, su novia o su esposa o su esposo y para que deje de fumar. Tiene que ser una decisión del paciente, ¿verdad? Hay soporte psicológico, también hay soporte psiquiátrico, y se le da una medicación que es el bupropión. Entonces, se empieza esa medicación en el caso de que sea necesario y se va evaluando caso por caso. Las consultas se pueden hacer por teléfono o presencial, como desee el paciente. Entonces, en el INERAM y en el Hospital de Clínicas tenemos esos dos programas para dejar de fumar. Que por ahí si alguien está interesado puedo pasar el número. Entonces, si ustedes conocen gente que quiere dejar de fumar, sin problema se le puede guiar en esos dos lugares. Y la medicación es gratuita. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo creo que quedó todo claro, doctora. No, así como les dije, estas dos clases eran así bastante directas, ¿verdad? No hay mucho por comprender, o es más bien fijar algunas cosas, ¿verdad? No hay mucho por que tengamos que analizar de historia clínica y demás, ¿verdad? Pero sí conocer lo que es hantavirus, ¿verdad? Y sobre todo en qué áreas o pacientes de qué áreas tenemos que sospechar. Bueno, voy a llamar un poquitito la lista. Eugenia Alvarenga, Presente.